Pero dicho lo anterior, hermano, ¿por qué no entramos en la materia de la que nos compete en esta tarde? Ustedes saben que ya llevamos 4 semanas, tuvimos un receso de 2 semanas donde predicamos acerca de unos temas que pensábamos que eran de suma importancia en ese tiempo para la iglesia del Señor. Pero en esta tarde quiero que volvamos a retomar la serie que empezamos, la cual hemos titulado El Evangelio de Mateo. Y la hemos titulado a esta enseñanza o a esta predicación, si lo quiere llamar de esa manera, que el nuevo Adán está tentado o es tentado. Entonces hoy continuamos con nuestro estudio y desde el principio de esta serie, hermano, vemos que Mateo construye cuidadosamente su argumento sobre quién es Jesús, ¿verdad? En el capítulo 1, Mateo nos presenta a Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham. Él es el rey, él es el heredero prometido, es del pacto que Dios hizo con Abraham. Y Mateo nos lo presentó con una genealogía familiar, con nombres, nos dio historias, generaciones, y a través de esa genealogía Mateo nos mostró que Jesús entró en la realidad de la historia humana. Ahora todos sabemos que parte de esa familia de la que desciende el Señor Jesús no necesariamente son hombres o mujeres de lo que ustedes o nosotros estaríamos muy orgullosos de pertenecer. Pero lo que verdaderamente cuenta es que Jesús no vino al mundo porque la humanidad había cambiado o había mejorado, o que porque finalmente la humanidad se había puesto las pilas. El Señor Jesús vino porque la humanidad, hermanos, necesitaba y ahora sigue necesitando desesperadamente a un Salvador, amén. Después Mateo nos relata su nacimiento. También nos dice la Escritura que se le puso el nombre de Jesús, porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Nos dijo que Jesús es básicamente Emmanuel, Dios con nosotros, de quién es, Isaías profetizó en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 nos mostró cómo diferentes personas respondieron a la llegada del Mesías. Vemos que los sabios del oriente vinieron para adorarlo a Dios y traerle regalos. Pero también vemos que Herodes respondió procurando destruirlo. Los líderes religiosos que de esa época, los fariseos, los saduceos, los que supuestamente eran expertos en las escrituras del Antiguo Testamento, todos ellos sabían que era lo que había sucedido. Tenían la información acerca de Jesús correcta, pero ninguno de ellos, a pesar de conocer de Jesús, nunca dieron el paso para ir a buscarlo y adorarlo. Luego en el capítulo 3 aparece Juan el Bautista en el desierto llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Juan fue el que preparó el camino para el rey. Juan llamó a las personas a apartarse de su pecado y a preparar sus corazones para la llegada del reino de Dios. Después vemos a Jesús venir a Juan para ser bautizado. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es identificado, Jesús es señalado como el Hijo amado de Dios. Esta declaración, hermano, prepara el terreno para lo que va a ocurrir a continuación. Hoy vamos a leer el capítulo 4 de Mateo, que es la historia de Jesús siendo llevado por el Espíritu Santo a ser tentado en el desierto. La entrada de Jesús al desierto no fue nada accidental, hermano. La tentación que enfrentó no fue algo al azar. Mateo quiere que veamos
a Jesús entrando voluntariamente en ese lugar de prueba. Y también quiere que veamos que Jesús permaneció fiel al propósito y al plan de Dios. Amén. Sí, porque no leamos juntos este pasaje en esta tarde. La Biblia dice en Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Amén. Ahora quiero decir algo de entrada. Nosotros no deberíamos de leer este pasaje solo buscando alguna ayuda amplia o práctica para cómo nosotros deberíamos lidiar con las tentaciones. Ahora, sin duda este pasaje tiene aplicaciones para nosotros y nos va a confrontar de una manera muy directa. Lo que Mateo nos muestra aquí, hermano, es el momento al que toda la historia del Antiguo Testamento ha estado apuntando. Y antes de llegar a Mateo 4, ya hemos visto muchas historias anteriores de tentaciones y cómo las personas o los pueblos el pueblo de Israel que fueron tentados fracasaron. Una y otra vez el pueblo de Dios fue probado y una y otra vez le falló a Dios. Ahora Mateo nos muestra a Jesús entrando en el desierto para enfrentar esa misma prueba. Si no conociéramos la historia o si no la conoces, quizás una pregunta sería ¿podrá Jesús hacer lo que nadie más pudo hacer anteriormente en el Antiguo Testamento? Y es por eso, hermanos, que debemos leer este pasaje dentro de la gran historia de las Escrituras, porque la Biblia cuenta una sola historia. Y Mateo 4, en esta tarde nos muestra esta verdad. Yo no sé usted, pero a mí esto, dicen en inglés, it blows my mind away. Jesús logró en el desierto lo que Adán no pudo hacer en el jardín. La primera historia de tentación, hermano, ocurrió en el jardín del Edén, ¿verdad? Adán y Eva estaban rodeados de provisiones. Dios les había hablado, Dios se había ocupado de ellos, Dios les había dado todo lo que necesitaban, y sin embargo, cuando llegó la serpiente, ellos cayeron en su mentira y en su trampa. En otras palabras, Adán fue puesto a prueba en el jardín, pero Jesús fue probado en el desierto. Adán vivía en una abundancia, en un paraíso, pero Jesús se enfrentó a la tentación después de 40 días y 40 noches de ayuno. Adán tenía comida a su alrededor en plenitud, pero lo que Jesús tenía enfrente de él era solo piedras.
Adán escuchó la voz de la serpiente hablándole a su esposa y no hizo nada al respecto. Pero Jesús se mantuvo fiel, combatiendo la tentación con las palabras de la Escritura. Adán cayó en el jardín, hermanos, pero Jesús triunfó en el desierto. Amén. Hay también una clara conexión con Israel en el desierto. Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días en el desierto. Cada escritura que Jesús cita proviene del libro de Deuteronomio, donde Moisés le habló a Israel en el desierto acerca de la obediencia a Dios. Le habló acerca de las pruebas y de que permanecieran fiel a Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Israel, después de haber sido sacado con poder, con milagros de Egipto, Israel murmuró de Dios. Israel dudó de Dios. Israel puso a prueba a Dios. Israel falló una y otra vez. Israel le fue infiel a Dios. Pero Jesús entra en el desierto, hermanos. Y esto es lo que nos enseña Mateo, que Él sí es fiel. Mateo nos quiere decir básicamente que Adán fracasó en el jardín, pero Jesús venció en el desierto. Nos quiere decir que Israel fracasó durante toda su travesía, pero que Jesús venció a la muerte con poder. Nosotros hemos fracasado, hermano, pero Jesús ya ha vencido por nosotros. Mateo no solo nos muestra que Jesús resistió la tentación, también nos muestra que Jesús es fiel y que Él es el nuevo Adán. Aquel que se mantiene en pie, hermano, donde todos los demás han caído. Y eso nos ayuda a entender algo importante acerca de la tentación misma. Nos ayuda a entender que la tentación nunca es solo una invitación a pecar. La tentación también pone a prueba nuestra confianza y nuestra obediencia en Dios. Cuando pensamos en la tentación, solemos pensar en las acciones internas. Pensamos en un pecado específico que se nos presenta enfrente y nos preguntamos, ¿miraré lo que no debo estar viendo? ¿Voy a decir lo que no debo decir? ¿Voy a ir a donde no debo ir? El pecado viene enfrente a ti y se te pone enfrente y tú te preguntas, ¿cederé a este deseo? Lo que decidamos hacer, hermanos, cuando somos enfrentados por las tentaciones es de suma importancia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado se manifiesta en acciones reales, en nuestros hábitos y nuestros patrones de vida de todos los días. Pero detrás de la tentación hay una cuestión mucho más profunda. Es esta: ¿creeré y confiaré en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Me voy a sostener o me voy a agarrar de la autoridad de su palabra? ¿Dejaré que Dios defina lo que es bueno o tomaré esa autoridad para mí? Este fue el problema en el jardín del Edén, hermanos. La serpiente cuestionó la palabra y la bondad de Dios. La tentación no fue si comer o no comer de un fruto. La tentación fue si Adán y Eva recibirían la palabra de Dios como verdadera y su mandamiento como bueno. Pero así es como opera la tentación. Rara vez viene a nosotros o rara vez se anuncia como una rebelión. A menudo suena bastante razonable. La tentación viene y te dice, estás cansado, quédate. No vayas a ver a tu hija, a tu hijo, no vayas a la iglesia. Mereces descansar.
Necesitas demostrarle a los demás quiénes eres. Esa es una forma de tentación. Puedes obtener los deseos más rápido si tomas este atajo o si tomas esta vereda. Por eso necesitamos, hermano, usted y yo en esta tarde entender algo de suma importancia. Necesitamos entender la estrategia del enemigo. Las circunstancias en estos tiempos han cambiado. La cultura ha cambiado. El lenguaje ha cambiado. Pero cómo tentó el enemigo es Adán y Eva no ha cambiado. Porque las tentaciones siguen siendo sorprendentemente las mismas con las que fueron tentados en el jardín del Edén, Adán y Eva. Juan nos da palabras para describir esto. Juan nos da palabras para describir la estrategia de tentación del enemigo. En 1 de Juan 2:15, 17, la Biblia dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estos deseos, así como están aquí enlistados, son los mismos deseos, la misma tentación que Satanás le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. La Escritura continúa diciendo, básicamente, que todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús describe el mundo caído y pecaminoso en tres categorías, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Cuando Juan habla del mundo, no dice es que todo lo que ha hecho Dios sea malo. Él se refiere al mundo, hermano, de esta manera. Juan se refiere al mundo como un sistema de vida que se opone a todo lo que se llame Dios o a todo lo que sea de Dios. Él se refiere a un sistema que está gobernado por los deseos de la carne. Un sistema que es impulsado por la soberbia del ser humano. Juan se refiere a un sistema donde el ser humano quiere gobernarse a sí mismo. Un sistema que dice que se puede vivir sin Dios. Y Juan afirma que este mundo está marcado, una vez más, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Esos mismos temas, como decía anteriormente, aparecen en el jardín del Edén y a lo largo de toda la historia de Israel. Es lo mismo. Y también aparecen aquí en Mateo 4 que acabamos de leer. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Todavía viene a través de lo que deseamos, de lo que vemos. Ahora aquí lo que podemos aprender en Mateo 4 es lo siguiente. Que Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros también somos tentados. Fue tentado a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús fue verdaderamente tentado. Entró en el verdadero campo de la batalla de lo que es ser un ser humano. Escuchó al enemigo ofrecerle un atajo, una vereda, un camino más corto. Jesús fue tentado, hermanos, pero no pecó. Enfrentó la presión del enemigo, pero no cedió. Jesús escuchó la oferta que le hacía el diablo, pero no se rindió a ella. Amén. Juan nombró las tres categorías. Mateo nos muestra a Jesús enfrentando estas tres categorías en el desierto. Y cuando Mateo nos muestra estas tentaciones, empezamos a ver los mismos peligros que corremos en nuestras propias vidas. ¿Y cuáles son los peligros de la tentación, hermanos? El número uno, que nuestra carne convierte un deseo o el deseo en exigencia. La soberbia hace que el yo sea la autoridad suprema y no Dios. Nuestros ojos pueden desviarse hacia lo que destruye el alma.
La primera tentación, hermano, ocurre después de que Jesús ha ayunado durante 40 días y 40 noches. Mateo simplemente nos dice que Jesús tuvo hambre. Eso importa, porque nos recuerda que Jesús entró en la verdadera debilidad de la condición humana, ¿verdad? Jesús experimentó el hambre, experimentó el agotamiento físico, experimentó lo que era estar en necesidad. Y es precisamente en ese momento cuando Satanás se acerca a él y le dice: si eres hijo de Dios. Satanás sabe quién es Jesús. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. La traducción en griego más fiel es la siguiente: como tú eres el Hijo de Dios, ya que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. El pan no es pecado. Comer no es pecado. Tener hambre no es pecado. La cuestión es, hermano, si un deseo legítimo va a ser satisfecho de una manera que va más allá y sale fuera de la palabra y el camino de Dios. Así es como opera la tentación. Comienza con deseos que en sí mismos no son malos, pero nuestra carne convierte el deseo en exigencia. La carne dice, hermanos, quiero eso, o yo quiero eso, por lo tanto debo tenerlo. La carne te dice, me siento solo, así que puedo cruzar los límites que Dios ha establecido. La carne te dice, estoy enojado, por lo tanto se me permite decir lo que a mí se me dé la gana. Una persona hace tiempo que se enojó de una manera no muy sana, ¿verdad? Y no me río ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí. Básicamente, ¿sabe por qué yo digo lo que estoy diciendo? Porque me quise dar un lujo. Ese es los deseos de la carne. Yo he esperado demasiado tiempo, quizás se pregunta alguien, por lo que quiero. El Señor me ha prometido que voy a hacer esto o lo otro, pero ya tardó mucho eso, así que voy a tomar las cosas en mis propias manos. Ese es un deseo de la carne. Y ahí es donde la tentación se vuelve peligrosa. No todo deseo es pecaminoso, ¿verdad? Pero cualquier deseo, hermanos, se vuelve de gran peligro para nosotros cuando exige ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. El desear placer puede convertirse en inmoralidad. El desear tener alivio de algo, de un dolor o de la presión de la vida, puede convertirse en adicción si usas el alcohol o las drogas, los medicamentos para llegar a eso. El desear tener control puede convertirse en manipulación. El desear ser aceptado por los demás puede convertirse en una necesidad enfermiza de agradar a todos. Y aquí es donde algunos de nosotros, hermanos, tenemos que ser verdaderamente honestos. No siempre luchamos contra cosas que detestamos o odiamos, sino contra cosas que deseamos tener. Si la tentación se manifestara en lo que odiamos, no sería tentación. La tentación llega precisamente a los lugares donde ya existen deseos en nuestros corazones. Y el peligro es que esos deseos comienzan a exigir, a gobernarnos y a tomar el control de nosotros. Ese es el peligro de la carne. Pero Jesús responde, hermanos, a la tentación del diablo con la escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no significa que las necesidades físicas no importen. Lo que sí significa es que no deben ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. La siguiente tentación revela otro peligro, la soberbia de la vida. Mateo 4,
5 al 6, la Biblia dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y luego Satanás cita las Escrituras, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué escritura está citando Satanás aquí? ¿Alguien sabe? El Salmo 91. Este detalle debería hacernos reflexionar seriamente, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está dispuesto a usar la Biblia cuando le conviene. El enemigo tuerce la palabra de Dios en vez de someterse a ella. Es la tarea que le voy a dar. Lee lo que está escrito y luego vea el Salmo 91 y mira lo que Satanás dejó afuera de esa escritura. Eso significa, hermano, que no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Eso significa que no todo que te predica en TikTok, en YouTube o en las redes sociales es de Dios. Satanás tienta a Jesús a que buscar validación a través de quererlo hacer que haga una demostración pública de su poder, a demostrar quién es Él. Le está pidiendo es que olvide su identidad y que haga un espectáculo de su fe. Así que aquí está otra cosa. Lo primero que el diablo viene a atacar a tu vida es tu identidad, quién eres tú en Dios. Eso fue lo que hizo también con Adán y Eva. Pero Jesús no cae en eso. Él conoce su propósito, Él sabe su plan, Él sabe que se dirige hacia la cruz. Por lo tanto, Él no toma el atajo, la vereda, el camino corto que le ofrece el diablo. Jesús le responde: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Básicamente lo que el Señor le está diciendo es: what's wrong with you, Satan? Estás loco. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. En otras palabras, yo soy tu Dios. Eso fue también la misma mentira que pasó en el jardín del Edén. El diablo les hizo creer a Adán y a Eva: oh, ustedes van a llegar a ser como Dios. Y esa sigue siendo la misma mentira que el diablo nos sigue hablando el día de hoy. Ahora, esa mentira puede presentarse con palabras diferentes, pero el mensaje no ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia es la misma. La soberbia dice: yo soy quien decido qué está bien o qué está mal en mi vida. Yo determino cuál es mi verdad. Yo decido quién soy o quién quiero ser. Yo decido quién es lo mejor para mí. Este es uno de los mensajes más dominantes, hermanos, de los tiempos que vivimos hoy en día. Nuestra cultura constantemente le dice a las personas que busquen dentro de sí mismas la verdad suprema. La cultura te dice: sé quien tú quieras ser. Confía en ti mismo, en tus instintos. Sigue tu corazón. Vive tu propia verdad. No permitas que nadie te diga quién eres o quién debes ser. Y el mundo, ¿sabes cómo le llama a todo esto que te acabo de leer? El mundo le llama a esto libertad, pero no lo es. Esa, hermanos, es la misma rebelión de siempre, solo vestida con un lenguaje moderno. Amén. Esa es la misma voz que se escuchó en el jardín diciéndonos ahora lo mismo: vas a ser igual que Dios. Cada vez que pongo mis propios deseos por encima de la palabra de Dios, estoy declarando que yo soy la máxima autoridad. Cada vez que llamo bueno a lo que Dios llama pecado, estoy declarando que yo soy la máxima autoridad. El orgullo no es solamente, hermanos, pensar demasiado bien de uno mismo. El orgullo es un corazón que se niega a someterse a la autoridad de Dios. Y el orgullo puede conocer las Escrituras, puede citar las Escrituras, pero cuando hace eso, las cita o las usa
para proteger su propio trono. Y Jesús rechaza eso, hermanos. Después vemos la última tentación, la de los deseos de los ojos. Mateo 4:8, la Biblia dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Los reinos y el mundo y su gloria eran del diablo. Adán y Eva se lo cedieron cuando cayeron en la tentación. Pero así es, hermanos, como muchas veces opera la tentación. ¿Están listos? La tentación te muestra solamente lo que va a agradar a tus ojos, pero te oculta el precio que vas a pagar por ella. La tentación te muestra el placer, lo bonito, lo que vas a sentir en un momento, pero esconde que eso te va a esclavizar. Tentación te muestra la atención y la aprobación que vas a recibir más de la gente, que vas a recibir de los demás, pero esconde el vacío que nunca vas a poder llenar alejado de Dios. La tentación te muestra el camino corto, el atajo, la vereda, pero te oculta hacia dónde te lleva ese camino. Y aquí está una gran verdad, hermanos. Nuestros ojos pueden desviarse hacia lo que destruye el alma. Hay tentaciones que se fortalecen porque seguimos alimentándolas con nuestros ojos. Hay deseos que no mueren porque le seguimos dando oxígeno. El enemigo rara vez te va a mostrar el final del camino del pecado. Te va a mostrar la primera mordida, como lo hizo con Eva, el primer bocado, te va a mostrar la primera mirada, la primera conversación, el primer paso. Te va a mostrar la versión de la tentación que se ve emocionante o halagadora, reconfortante o impresionante, pero no te va a mostrar el dolor que eso trae a tu vida. No te va a mostrar el daño que te va a causar. No te va a mostrar la esclavitud en la que te va a meter. No nos muestra la sequedad espiritual que llega cuando tu alma comienza a perseguir aquello que nunca podría o puede darte la verdadera vida. Satanás le dice al Señor: todo esto te daré si postrado me adoras. Le ofrece un atajo. Este es el atajo al que me refiero. Esta es la vereda a la que estoy hablando. Este es el camino corto. Todo esto te daré. Todo lo que necesitas hacer, Jesús, es hincarte y adorarme. Le ofrece un reino sin cruz. Le ofrece la gloria sin tener que pasar por sufrimiento. Le ofrece una corona sin tener que obedecerle a Dios. Pero todos sabemos, hermano, en esta vida, que todo atajo que evita la palabra y la voluntad de Dios termina alejándonos de Dios. Amén. Jesús rechaza inmediatamente y categóricamente esa oferta. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque en el fondo de toda tentación, hermano, la pregunta es, en esos momentos, ¿a quién le vas a dar tu adoración con tu respuesta cuando eres enfrentado por ella? La pregunta es, ¿en quién vas a confiar? ¿A quién vas a obedecer? La pregunta es, ¿quién va a ocupar el trono de tu vida? ¿Quién va a gobernar tu corazón? ¿O para qué reino vamos a estar viviendo? Y eso nos lleva a la respuesta. La respuesta correcta, hermanos, ante la tentación es resistir para no caer y arrepentirnos si caemos. Amén. Resistimos la tentación, hermano, cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades y nos negamos a seguir alimentando los deseos que intentan dominar nuestra carne. Y aquí es donde necesitamos dejar
de tomar las tentaciones que enfrentamos a la ligera. Algunas personas siguen orando por la fortaleza o porque Dios les dé fortaleza, mientras continúan alimentando lo mismo que los está debilitando. Algunas personas siguen pidiéndole a Dios ser libres, pero se niegan a cerrar la puerta que los tiene esclavizados. Algunas personas dicen que están luchando con el pecado, cuando en realidad ya se han acostumbrado a vivir con él. Resistir significa, hermanos, que no le demos tregua al diablo que intenta destruirnos. Eso es resistir al diablo. Mira cómo responde Jesús con las Escrituras. Las mentiras de la tentación, hermanos, pierden su poder cuando son confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Jesús no lo ves debatiendo con el enemigo. Él no lo ves negociando con el enemigo. Ni siquiera coquetea o entretiene el atajo que le ha sido ofrecido. Jesús responde a cada una de esas tentaciones con la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos si caemos? ¿Qué vamos a hacer si no pudimos resistir y caemos? Cuando caemos, la respuesta no es escondernos, hermano. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Se escondieron, se cubrieron, buscaron a quien culpar. Eso es todavía en estos tiempos lo que enseña el pecado a la gente que haga. El mundo te dice, esconde tu pecado, disfrázalo, justifícalo, cámbiale de nombre, échale la culpa a alguien más. Haz como eso no es nada serio. Pero la respuesta correcta cuando caemos en pecado es arrepentirnos. Así que en esta tarde, hermanos, si tú has caído en pecado, quiero decirte algo. Ven a la luz. Di la verdad. Llama el pecado por su nombre. Apártate de él. Recibe la gracia de Dios en esta tarde y sigue al Señor Jesús, que Él es digno de toda honra y toda gloria. Amén. Arrepentirse es darle la espalda al pecado, hermanos, y volver al rostro a Dios, que es rico en misericordia para cada uno de nosotros. Y aquí es donde no podemos perder es de vista el Evangelio de Mateo. Porque si lo único que aprendemos de Mateo es que necesitamos resistir mejor la tentación, habremos pasado por alto el punto principal de esta historia. El héroe de este pasaje no somos nosotros, hermanos. El héroe de este pasaje es Jesucristo. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Dani si puede pasar conmigo acá enfrente. No somos salvos por nuestra propia capacidad, hermanos, para resistir la tentación. Somos salvos, usted y yo, por medio de aquel que resistió la tentación y ahora salva a los que vienen a él. En otras palabras, los que están en Cristo son justificados por su obediencia, no por la de ellos. Jesús no vino tan solo para mostrarnos cómo vivir, hermanos. Él vino a hacer lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Amén. Vino a obedecer donde nosotros fallamos en obedecer. Él vino a triunfar donde nosotros fallamos en triunfar. Jesús vino a cumplir la justicia perfecta que nosotros nunca podríamos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Por eso Romanos es tan importante. Te voy a leer unos cuantos versículos. Todo el capítulo de lo que quiero hablar estará ahí en tu folleto. Te voy a leer el capítulo, el versículo 12, del 17 al 19. ¿Estamos listos? Por eso Romanos es tan importante. Mira esto. Cuando Adán pecó,
el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo nombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Yo siento el Espíritu. Háblanos, Señor. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, por uno solo, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo, que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Por qué no le das honra, gloria al Señor? Amén. Él es digno de suprema alabanza, hermano. Él es digno de nuestra suprema adoración. Pablo presenta, hermanos, un contraste entre Adán y Cristo, ¿verdad? Por medio de Adán entraron el pecado y la muerte. Por medio de Cristo viene la justicia y la vida. La desobediencia de Adán nos afectó a todos. La obediencia de Cristo beneficia a todo lo que le pertenece. Así que ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer en esta vida es entregarle tu vida a Jesús, rendirte a Él y seguirlo de una vez por todas. Mateo nos muestra, hermanos, que Jesús es el fiel, que Jesús es aquel que obedeció, el que no falló, que Jesús es el nuevo Adán. Y su obediencia no es simplemente un ejemplo digno para que nosotros lo admiremos. Es parte, la obediencia de Jesús es parte de la obra salvadora que Él realizó a nuestro favor. Así que nuestra esperanza, hermanos, fíjate bien, no descansa en última instancia en nuestra capacidad o nuestra habilidad para resistir la tentación. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Así que la respuesta no es esfuérzate más. Esfuérzate más, Adán. Esa no es la respuesta. Porque nosotros tampoco hemos sido mejores que Él, ¿verdad? Nosotros también hemos cedido a los deseos de la carne. ¿O hay alguien aquí? Perfecto. Nosotros también hemos seguido los deseos de los ojos. Nosotros también hemos a veces vivido impulsados por el orgullo. Nosotros también hemos tomado atajos, veredas. Nosotros también hemos querido definir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús logró, fíjate bien, esto es lo maravilloso.
La buena noticia del Evangelio es que Jesús logró lo que Adán no pudo hacer. Jesús logró en el desierto lo que Adán no pudo hacer en el jardín. Adán cayó en el jardín. Jesús venció en el desierto. Adán desobedeció viviendo en abundancia. Pero Jesús obedeció al Padre aunque tuvo hambre. El fracaso de Adán, hermanos, nos trajo pecado y muerte. Pero la obediencia del Señor Jesucristo nos trae justicia y nos trae vida eterna. Así que cuando fallamos, cuando pecamos, venimos a Él. Cuando pecamos, nos arrepentimos y confiamos en Él. Cuando luchamos, recordamos que nuestra posición ante Dios se basa en su justicia y no en nuestra justicia. Eso no hace que nuestra obediencia no sea importante. Nuestra obediencia también es importante. Pero lo que eso hace, hermanos, es que la gracia de Dios sea el fundamento principal de nuestra obediencia a Él. Algunos de ustedes en esta tarde llegaron hoy con vergüenza porque saben dónde han caído y dónde le han fallado a Dios. En los deseos de tu carne, en los deseos de tus ojos, en la soberbia de la vida. Y el enemigo le encantaría tomar tu fracaso y obligarte a que te vayas de la iglesia a esconderte allá donde nadie te ve. Pero Jesús, hermano, no te llama a que te alejes y que te escondas. Jesús te llama en esta tarde a venir a Él, amén. Él no es solamente el fiel y verdadero que nos muestra cómo permanecer firmes ante las tentaciones. Jesús es también el Salvador que rescata a los que han caído. Resiste la tentación. Tómala en serio. No caigas en ella, porque si lo haces, te va a causar mucho daño. Pero si caes, una vez más, arrepiéntete, no huyas de Dios, no te encierres en la vergüenza, no minimices la gravedad de tu pecado. Ten el valor suficiente para venir a los pies de Jesucristo en esta tarde. Nos podemos poner de pie, por favor. Y nuestro equipo de oración, si pasa eso, un momento aquí al frente con nosotros, amén. Te voy a invitar a que pases, hermano. Y si viniste cargado, si viniste trabajado, si reconoces que has fallado, si conoces que no estás viviendo una vida que le agrada a Dios, te invito a que vengas en esta tarde. ¿Sabes por qué? Porque Dios hasta el día de hoy aún extiende su gracia para el pecador. Porque hay poder en Cristo Jesús para resistir la tentación, amén. Porque hay misericordia para quien se arrepiente. Hay una vida completamente nueva en Jesús. Todo lo que el mundo, todo lo que el diablo le ofreció a Adán y Eva, todo lo que el diablo le ofreció al pueblo de Israel, Él ofreció lo que Él no puede dar. Gracias a Jesús, hermano. Gracias al Señor Jesús. Hay perdón para los pecadores. Hay gracia para los que se arrepienten. Esperanza para todos los que confían en Él. Aquí está el sermón en un solo párrafo. Este es nuestro fundamento de fe para esta semana. Amén. Jesús triunfa donde yo fallo. No tengo que ser gobernado por los deseos del mundo ni por la soberbia. La palabra de Dios es verdadera, su camino es mejor y su gracia es más que suficiente para mí. Confiaré en Él y lo seguiré
resistiendo la tentación y arrepintiéndome cuando caiga es en ella. Ya para cerrar, hermano, ya para cerrar. Tú viste cómo el diablo pidió es que Jesús viniera a adorarlo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que resistamos al diablo y el diablo va a huir de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo resistimos al diablo? La palabra de Dios dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Pero ¿cómo recibimos la fortaleza? Para resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros. El Salmo dice que en su presencia es plenitud de gozo. Así que en esta tarde yo te invito a que pases adelante una vez más, que estés enfrente de la presencia de Dios mientras lo alabamos una vez más, y que pases con tu necesidad, confieses tu pecado, para que los hermanos del grupo de oración oren por ti en esta tarde. Dale honra y gloria al que se lo merece. Amén.